Muy buenas tardes, mi nombre es Ludivia Marulanda Hernández, soy estudiante de tercer semestre de licenciatura en Educación Infantil. A continuación les hablaré un poco sobre los hitos históricos de la evolución de la creencia liberal sobre el desarrollo. Algunos de los contenidos que se tratarán serán desarrollo, una cuestión sobre barbarie y civilización, desarrollo como creencia, las evidencias de la realidad desbaratan a la creencia, las propuestas poscapitalistas desde los movimientos sociales, el círculo de la escasez y mito del mercado total, violencia y religión. Empezamos por el desarrollo, una cuestión sobre barbarie y civilización. La invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienzan en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos. También tenemos en ese momento que con el Tratado de Tordesillas celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal concebido mediante la bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo. Durante los periodos de la conquista y la colonia, los territorios conquistadores se transformaron en periferias de un centro o metrópoli. Adicional tenemos que en ese proceso anteriormente nombrado, se llevó a una división internacional del trabajo según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas. Con la periferización, las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países y obteniendo a cambio poder económico y respaldo político. También encontramos que en América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de instauración, las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. También tenemos que el pensamiento europeo y estadounidense se convirtió para las oligarquías totales en paradigma que justificó la implementación de instituciones políticas, educativas, jurídicas, económicas y demás. La cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdió el horizonte de lo genuino y creativo. Esto según Salazar Bondi, 1992, página 8. Tenemos ahora el imperialismo y civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se concebió con el Tratado de Versalles. El tratado fijó el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. Eso nunca funcionó. Tenemos también que el desarrollo como creencia. Según Hilbert Rister, el concepto de desarrollo no es neutral. Por el contrario, es una noción cargada de ideología e intereses concretos que se incubó en el seno de los países industrializados, con el objetivo básico de reproducir las condiciones del desarrollo de ellos mismos. Luego tenemos la consagración política del desarrollo. Ahí tenemos que con el ascenso nazifascista pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. También tenemos el discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949, donde reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con ese discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. Eso es según Setting 2006, B, página 5. También tenemos que
desarrollo propuesto por Truman se enmarca en el modelo keynesiano de la época, basada en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción. En la acumulación de capital y el progreso técnico se trata de un desarrollo vinculado además al sistema político de la democracia liberal. También tenemos en la teoría de la modernización a Walt Rosten, 1960. Expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas que aparecen como estadios predeterminantes por leyes inexorables. Es la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia el crecimiento autosostenido, el despegue, camino hacia la madurez y etapa de alto consumo masivo. Las influencias políticas de Rostow se hicieron notar en el diseño de 2 programas. Uno de ellos era el Plan Marshall y el otro la Alianza para el Progreso. También tenemos el siguiente, que son las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Ahí encontramos que la experiencia es elocuente en demostrar que la división internacional del trabajo que ha permitido la expansión del capitalismo no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres. Mientras en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y de los centrales era de 1 a 2, a finales del siglo XIX se volvió de 1 a 5 y a mediados del XX de 1 a 15. Esa distancia fue de 1 a 45 en 1980. Eso según Setting 2006, página 11. También tenemos la gran paradoja. El sur pobre capitaliza el desarrollo del norte rico. Ahí encontramos que los informes del desarrollo humano preparados para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se publican desde 1990, comprueban el fracaso de la vía única al desarrollo, promovían en la actualidad por las instituciones económicas globales. Desde hace 3 décadas, los países pobres son exportadores netos de capitales en la forma de diversos pagos financieros. El sur pobre, a causa de su dependencia estructural, es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. Estamos pues ante la paradoja del sur empobrecido, pero desde cuyas arcas tan importantes para descubrir las necesidades de sus pueblos. Surgen numerosos capitales que llegan al ya enriquecido norte. Toussaint, 2004. Luego encontramos el círculo de la escasez. Es de tal agrado el triunfalismo neoliberal que en 1989 Francis Fukuyama, funcionario de planeación política del Departamento de Estados Unidos, escribió el famoso artículo The End of the History en The National Interest Fukuyama. Postuló que la historia había llegado a su final con el desmoronamiento de los regímenes socialistas de Europa Oriental, hecho que suponía el predominio del sistema político liberal y la superioridad del capitalismo. Luego tenemos mito del mercado total, violencia y religión. Por último, en las épocas de las conquistas y de la colonia, los invasores se acompañaron de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy, igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acuden a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Adicional a estos hitos, y después de ver el video de la abuela Grillo, podemos hacer una corta reflexión acerca del video observado, donde según mi criterio se evidencian 3 poderes bastante marcados y mal encaminados debido a que no se le da un buen manejo en cada una de las partes involucradas. En la actualidad, haciendo una comparación, podemos ver que nunca estamos conformes con lo que la naturaleza nos brinda, pero cuando exiliamos algunos de esos dones, los extrañamos
y queremos tenerlos nuevamente. Es importante comprender que para poder lograr un desarrollo pleno como el que se supone queremos llegar, debemos darle un vuelco total al pensamiento. Todos somos uno solo y todos debemos gozar de los mismos beneficios sin abusar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Si somos conscientes de la importancia y de que el beneficio debe ser para todos y no de alguien en particular, podríamos iniciar un cambio. Muchas gracias.